adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura. Hola, soy Patti. Hola, soy Marcelo. Vamos a hablar de las formas de saludar en los diferentes horarios del día y con las diferentes personas. Van a ser saludos informales y saludos formales. Por ejemplo, en la mañana saludamos distinto a en la tarde y en la noche, ¿no? Ajá. ¿Cómo decimos en la mañana? Buenos días. Buenos días. Al mediodía uno dice Buenas tardes. después del mediodía. O sea, las 12 es la hora donde uno cambia de decir buenos días en la mañana a decir buenas tardes en la tarde. Exacto. En la nochecita uno dice que buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas nochecitas. No, buenas noches. Dice buenas noches. Ok. Repitamos para mejorar la pronunciación. En la mañana, buenos días. Buenos días. Buenos días. En la tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En la noche, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces cuando uno saluda dice hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, repitamos, ¿no? Hola, Hola, buenos días. buenos días. En la tarde uno dice hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Y en la noche, Hola, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, existen dos formas de saludar o de referirse a otra persona, ¿no? La primera es cuando uno tiene mucha confianza con la otra persona o digamos cuando son amigos o entre niños, ¿sí? O cuando uno se refiere o habla con un niño, uno los tutea. Esta es la forma de saludar de saludos formales y de informales. Los informales es cuando ya tienes confianza con la persona y la tratas generalmente de tú. De tú. Los saludos formales es cuando no tienes confianza con la persona, le tratas de usted. En Colombia se saluda mucho de usted, pero en Chile se saluda mucho de tú. Generalmente depende de la cultura del país, pero generalmente es para todo, es tú cuando hay con confianza y usted cuando no hay confianza. Para mejorar la pronunciación, repitamos. Saludos formales. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? Saludos informales o coloquiales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? También se pronuncia ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por ejemplo, cuando vamos a saludar a una persona mayor que nosotros,
generalmente lo tratamos de usted porque muestra respeto. O cuando uno se relaciona también entre pares en la oficina y uno no conoce a la otra persona, también uno le dice usted. Entonces, el saludo sería, buenos días, ¿cómo está usted? O buenos días, ¿cómo estás tú? Sí, cuando ya hay confianza. O buenos días, ¿cómo estás? Ah, eso también. El tú también se omite. Los pronombres, el yo, tú o él, generalmente se eliminan en el idioma español y no se dicen. O sea, es raro decir yo estoy bien, sino que uno dice estoy bien. Claro. También para despedirse, chao, o hasta luego, O adiós. o adiós. Ujú. Chao, hasta luego, adiós. Repitamos eso. Chao, Hasta luego. adiós. Lo otro muy usual y que debería ser bastante familiar para ustedes es acerca del clima, ¿no? Generalmente es una conversación que es muy cotidiana y se utiliza mucho en las introducciones y cuando no hay mucho tema de qué hablar, entonces uno generalmente se refiere al clima. Entonces conversemos un poco del clima y cuáles son los diferentes tipos de clima que podemos encontrar, ¿no? Para familiarizarnos con estas palabras y para mejorar nuestra pronunciación, repitamos. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Tengo. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Está. Se refiere a que el clima está. Está frío. Está frío. Está frío. Está húmedo. Está húmedo. Está húmedo. Está caluroso. Está caluroso. Lo más fácil para hablar del clima. Está lloviendo. ¿Qué va a llover todo el día? Puede ser una pregunta. O ¿qué calor está haciendo? O qué frío. ¿Qué frío está haciendo? Entonces tenemos calor, frío. También uno dice está húmedo, ¿no? ¿Está húmedo? ¿Sí? Significa que hay mucho, el ambiente tiene mucha proporción de agua, ¿no? Ajá. ¿Sí? O está nevando. Está nevando. O va a nevar. O va a nevar. O nevó ayer. ¿Sabes si va a llover luego? Ujú. ¿O sabes si va a llover más tarde? Repitamos para mejorar la pronunciación. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está nevando. Está nevando. Está nevando. Va a nevar. Va a nevar. Va a nevar. Nevó ayer. Nevó ayer. Nevó ayer. ¿Sabes si va a llover? ¿Sabes si va a llover? ¿Sabes si va a llover? O uno también dice, qué solazo, ¿sí? Cuando el sol está muy fuerte, hace mucho calor y no hay nubes, uno dice, qué solazo.
Sí. O está nublado. Está nublado. El día está nublado hoy. Ujú. Hay muchas nubes No hay sol. cubriendo el cielo. No hay sol. El día está triste. ¿Qué más se puede decir del clima? O sea, hace sol, está nublado, está lloviendo, está despejado. No habíamos dicho eso, está despejado. Está rico el clima. Hay brisa. Está fresco el día. Está fresco. Está ideal para salir. Está ideal para salir, Sí, para estar afuera. sí. Porque hay brisa, porque está fresco. Hablamos entonces un poco de las despedidas. ¿Mm? Cómo uno se despide de la otra gente. Ah, ya habíamos hablado. Parece que sí. Pero no importa, digamos chao. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Que pases buena noche. Que duermas bien. Que duermas bien, claro. Cuando uno se va a acostar en la noche, a uno le está dando sueño, entonces uno dice, buenas noches, me voy a dormir. Me voy a dormir. Hasta mañana. Que tengas buenos sueños. Que tenga buenos sueños, así dice uno. Sí, ¿Sí? que tengas buenos Que sueños. sueñes con los angelitos. Que sueñes con los angelitos. Que duermas bien. Que descanses. Realmente son las despedidas, los saludos, el clima. Yo creo que está bien para un comienzo. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra.